En la confinación Normalistas en Acción, yo soy Tania Rementería Vera de la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo. Abordaré y explicaré cómo elaborar unidades didácticas, partiendo a partir del capítulo 3, la unidad didáctica, definición y contenidos. Muy bien, la definición de unidad didáctica, denominada también programación, responde al principio de globalización psicodidáctica, es eminentemente docente, formada por un conjunto de experiencias y actividades significativas que se realizan en un tiempo establecido y que oscilan entre una semana y un mes, cuya finalidad es alcanzar el logro de los objetivos didácticos propuestos, que bien son las actividades que sean verdaderamente significativas, interesantes y motivadoras, haciéndolas participar plenamente a los niños en el desarrollo de la vida en el aula. Se tienen que complementar contenidos referidos a 3 áreas, siempre teniendo presente los temas transversales. Más adelante se les explicará cuáles son los temas transversales. No existe ninguna normativa legal que establezcan cómo se elaboran las unidades didácticas. Muy bien, cada maestro o equipo de trabajo de maestros deben de encontrar la forma más sencilla y que mejor se adapte al proyecto curricular del centro. Punto de partida de una unidad didáctica. Muy bien, se parte a través de los centros de interés, que son aquellas ideas fueras que motivan e incitan el aprendizaje. Muy bien, aquí yo anoté algunos posibles centros de interés, pueden ver en la pantalla. Muy bien, el segundo punto sería los núcleos generadores. Aquellos que surgen espontáneamente en clase y en los que sin el profesor pretenderlos se centran inmediatamente el interés. En esto sí se trabaja siempre así, es necesario controlar muy bien todos los contenidos y los objetivos que aparecen en el currículum, sí, en dado caso de que se trabaje. A partir de proyectos, muy bien, algunos posibles proyectos serían una excursión, una obra de teatro y los que vienen planteados aquí en la pantalla, ¿no? Materiales para su realización. Un paso previo sería tener secuenciados los contenidos y objetivos por ciclo y por niveles. Otro de los materiales que servirían de gran apoyo son la caja roja de la Reforma y las guías didácticas que poseen las distintas editoriales. Al igual que si podemos manejar otra editorial X, podríamos también elaborar nuestras unidades didácticas a partir de sus guías. Contenidos de la unidad. Constan de 2 apartados. La primera sería diseño de la unidad, que se entiende por el diseño todo lo relativo a la expresión de las intenciones educativas y al modo de llevarlas a la práctica docente. Desarrollo de la unidad, esa misma práctica en el aula en cuanto al desarrollo del currículum de la unidad. Muy bien, en el diseño de la unidad se incluirán las decisiones principales sobre organización del aula, objetivos, contenidos y recursos materiales y humanos. Y en el desarrollo de la unidad, las actividades fundamentales de enseñanza-aprendizaje y lo que viene siendo la evaluación. Muy bien, los elementos que conforman parte de la unidad didáctica de educación infantil son los siguientes. Cada uno de estos elementos se estarían explicando ahorita a continuación en los siguientes capítulos. Solo los voy a mencionar, bueno, como lo podrán ver en el apartado. Identificación de la unidad, ubicación, módulos céntricos de aprendizaje, evaluación inicial, objetivos didácticos, contenidos, temas transversales, materiales y recursos, su organización espaciotemporal. Estos 8 apartados constituyen en el diseño de la unidad y de ahí viene el desarrollo de la unidad, se desglosan las actividades. El punto número 10, evaluación de la unidad. Acá se evalúa lo que es el alumno y el docente y por último producción fichas. En el capítulo 4 hablaremos acerca de la identificación y evaluación inicial de la unidad. Identificación de la unidad. El tema. Bueno, el tema puede salir a través de un centro de interés, un proyecto o los antes ya mencionados. ¿De qué trata la unidad? El ciclo y el nivel educativo al que va dirigido la unidad, el trimestre en el que se ubica, la duración de la misma, el tipo de centro en el que nos encontramos. Un ejemplo de esto sería unidad didáctica,
el cuerpo. Ciclo 2 de educación infantil, nivel 2 de 4 años, niños de 4 años. Duración 2 semanas, 10 días selectivos. Ubicada en el primer trimestre del Colegio Público La Corredora, y ahí está lo que es la dirección, ¿no? Evaluación inicial. Bueno, esta evaluación siempre se debe de dar al inicio de cada unidad didáctica. Posibles técnicas que podríamos utilizar serían una lámina motivadora relacionada con el tema de la unidad y a partir de ella hacer preguntas a los niños y las niñas o también propuestas de actividades en forma de juegos en la que los niños sin darse cuenta sacarían a flote sus conocimientos previos. Muy bien. Objetivos y contenidos didácticos. De lo ya mencionado se obtendrían los objetivos y los contenidos didácticos. Debe hacerse unos días antes, esta evaluación debe hacerse unos días antes de la propuesta en práctica de la unidad. Esto hará posible que reforcemos, aumentemos o cambiemos algunos elementos de la unidad didáctica elaborada. Objetivos, contenidos, actividades, entre otros, puesto que lo ideal de tener las unidades perfiladas desde un principio del curso y a medida que van amplificándose se forman y se adaptan al grupo, en concreto de los niños y las niñas que tenemos. Asimismo se van rescatando los conocimientos previos que poseen de cada tema. Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo. Ejemplo por medio de la lámina. Bueno, hablaremos del ejemplo por medio de la lámina, ¿no? Unidad didáctica, el agua. Presentación de varias láminas, una en cada sesión a lo largo de 2 días. Muy bien, aquí se redacta lo que contiene la lámina. Un paisaje natural con un río, huerto, animales de granja, un pozo, una fuente. En un día lluvioso, unos niños y niñas bañándose en una piscina y otros haciéndose en las duchas. El interior de la casa con las distintas dependencias. El papá friega de la cocina, la mamá pone la lavadora, entre otras cosas que podrían dibujarse en una lámina, ¿no? Posibles preguntas que se pueden hacer respecto a la lámina sería: ¿qué ves en la lámina? ¿Dónde está el agua? ¿En qué otros lugares está el agua? ¿Qué hacen los niños en la ducha? ¿Para qué sirve el agua? ¿Qué pasaría si no hubiera agua? Y muchas otras preguntas podrían surgir a través de una lámina que nosotros ilustremos y a lo que queremos llegar. Las respuestas deben recogerse en un instrumento de evaluación, como sería el diario de campo que tenemos como maestros, ¿no? Añadiéndolos como anexos complementarios de la unidad didáctica. Muy bien. En el capítulo 5 hablaremos acerca de los objetivos didácticos. Muy bien, son aquellos objetivos más concretos que permiten relacionar capacidades con contenidos. Se establecen para cada unidad y constituyen el referente más concreto en el proceso evaluador. Muy bien, hablaremos de los objetivos generales de ciclo. Los objetivos generales de ciclo precisan las capacidades que los alumnos deben de haber adquirido al finalizar el ciclo escolar. Su forma adopta el siguiente formato, que el alumno es capaz de, y nosotros decimos de qué son capaces los alumnos, ¿no?, de realizar. En los objetivos generales por área, área 1, área 2, área 3, indican la capacidad que el alumno debe de haber adquirido en cada área curricular al finalizar el ciclo correspondiente y se refiere al conjunto del área sin precisar contenidos específicos de la misma. De cada una de las áreas se establecerán lo que son los objetivos terminales de área, que son los objetivos didácticos, bloques de contenidos de área, análisis y secuenciación de los bloques de contenidos,
y orientaciones didácticas. Los objetivos terminales precisan el tipo y grado de aprendizaje que debe de adquirir el alumno a propósito de los contenidos seleccionados. Al finalizar el ciclo, hacen referencia necesariamente a los contenidos específicos. Muy bien. Los objetivos didácticos se forman mediante los verbos que a continuación se pueden enumerar. Sería conocer, el primero sería conocer, aprender, reconocer, memorizar, distinguir, comparar, adquirir, entre otros. Para los objetivos conceptuales, observar, construir, utilizar, realizar, percibir, construir, experimentar, manipular, explorar, producir, anticipar, elaborar, evocar, implementar, entre otros, serían los objetivos procedimentales. Y por último, cuidar, valorar, apreciar, respetar, interesarse, tomar iniciativa, entre otros, sería para los objetivos actitudinales. Muy bien, un ejemplo, aquí tengo un ejemplo, sería: se utiliza verbo observar para definir un objeto terminal y otro didáctico. Objetivo terminal: observar los cambios y modificaciones que sufren algunos elementos del entorno en la presencia o no del agua sobre ellos. Para seguir dicho objetivo se realizan múltiples tareas o actividades, dando lugar a varias experiencias. Objetivo didáctico: observar el efecto del agua y las plantas. Observar el agua con factor disolvente experimentando con sustancias conocidas, como lo son el azúcar, la sal, entre otros, ¿no? En este caso, los objetivos se confunden casi con una actividad concreta, indicándonos unas tareas a realizar a corto plazo. Muy bien. Presentación de los objetivos didácticos. Tenemos como presentación 1, clasificarlos por áreas y dentro de cada una de ellas definir los objetivos terminales y a continuación los didácticos. Representación que queda reflejada en los ejemplos que ya antes mencioné, ¿no? Y les enseñé. Muy bien. Presentación 2. Agruparlos en conceptuales, procedimentales y actitudinales dentro de cada área. Muy bien, acá tengo un ejemplo de ello. Sería unidad didáctica, el cuerpo, niños de 4 años. Objetivo didáctico, área de identidad y autonomía personal. Los vamos a agrupar por conceptuales, procedimentales y actitudinales. Muy bien, ahí están agrupados. Ese sería un ejemplo. Presentación 3. Enumerar los objetivos didácticos añadiendo al final y entre paréntesis el tipo de objetivo. Aquí tengo otro ejemplo. Sería unidad didáctica, el cuerpo 4 años. Ejemplo de objetivos didácticos posibles. Bueno, yo solo anoté 3 ejemplos, pero podrían ser más. Entonces, para no alargar el ejemplo, solo puse conocer las partes del cuerpo, que sería la conceptual, aceptar las limitaciones propias, que sería la actitudinal, producir sonidos en el propio cuerpo, sería el procedimental, entre otros ejemplos podrían ser, ¿no? Que tengan que ver con lo actitudinal, procedimental y conceptual, claro. Presentación 4. Definirlo sin especificar en ningún momento el área ni el tipo de objetivo, teniendo presentes ambos aspectos a la hora de formularlos. Muy bien. Y por último, la presentación 5. Redactar en los paralelos los objetivos didácticos y los contenidos. Muy bien, aquí puse un ejemplo. Unidad didáctica, el cuerpo, área, identidad y autonomía personal. Aquí tenemos objetivos didácticos, como bien ya antes mencionados, deben de ser conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y en los contenidos, pues sería el cuerpo por partes fundamentales, observación de las partes del cuerpo,
en uno mismo y en los demás, aceptación de las diferencias individuales. No debemos de olvidar el verbo para tener que transcribir esto en la tabla. Muy bien. Muy bien, en este capítulo 6 hablaremos de los contenidos y temas transversales. Bueno, proceso que se sigue para formar los contenidos didácticos. Inciso A, suprimiendo el verbo al objetivo conceptual, aparece el contenido del concepto. Aquí daremos un ejemplo, sería objetivo didáctico conceptual, conocer las partes fundamentales del cuerpo, cabeza, tronco y extremidades. Contenido conceptual sería el cuerpo humano, partes fundamentales, entre paréntesis, cabezas, troncos y extremidades. Inciso B, modificando la terminación del verbo que aparece en el objetivo didáctico, añadiendo en su caso ción y miento. Transformación de algunos verbos siguiendo el procedimiento anterior. Estos son algunos ejemplos de cómo transformar los verbos. Muy bien. De explorar, exploración. De identificar, identificación. De construir, construcción. De utilizar, utilización. Percibir, percepción. Discriminar, discriminación. Entre otros verbos que se pueden transformar y que terminen en el ción y en el miento. ¿Ok? Objetivos didácticos de procedimiento. Identificar el propio nombre en objetos habituales del aula. Contenidos de procedimiento. Identificación del propio nombre en objetos habituales del aula. Bueno, el mismo mecanismo se utiliza en las actitudes, valores y normas, sustituyendo la terminación en ar, ir y er de los verbos por o, es, así o sion, según convenga en cada caso. Daremos un ejemplo, sería de valoración, valorar, interesarse, de interés, entre otros, ¿no? Objetivos didácticos actitudinal. Cuidar las dependencias de la escuela. Contenidos actitudinal. Cuidado de las dependencias de la escuela. Bueno, ahora pasaremos a lo que son los temas transversales. Muy bien, los temas transversales en la educación infantil son sobre la educación moral y para la paz, la educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos, la educación para la salud, la educación vial, la educación ambiental, la educación del consumidor. Esos serían algunos posibles temas transversales. Un ejemplo sería unidad didáctica, la calle. Uno de los temas transversales fundamentales es que debería tratarse sería la educación vial, que era uno de los ejemplos que había mencionado ya al principio. Otro ejemplo sería unidad didáctica, el cuerpo. El tema transversal sería educación moral y para la paz. Objetivo, aceptarse y tener confianza en sí mismo. Contenido, aceptación y confianza en sí mismo. Temas transversal, educación para la salud, sería otro ejemplo. Objetivo, comparar las partes del cuerpo del niño y la niña. Contenido, comparación de las partes del cuerpo del niño y de la niña. Bueno, esos son los posibles ejemplos. En el capítulo 7 hablaremos sobre los materiales, recursos y organización espaciotemporal, materiales y recursos. Podemos adquirir los materiales a través del centro educativo o ser aportados por el maestro o por los propios alumnos. Los recursos fundamentales se clasifican como la siguiente: personales, que serían todas aquellas personas que participan de alguna manera en la unidad didáctica.
Ambientales, todos aquellos recursos de la comunidad del entorno que se han utilizado. Aquí puse algunos referentes como son parques, museos, bibliotecas, ayuntamiento, granja, barrio, entre otros. Escolares, se refiere a los espacios del centro. Puse algunos ejemplos. Económicos, también puse algunos ejemplos. Ok, nos vamos a organización espacio-temporal. En el seno de cada unidad didáctica donde se deben establecer la organización de espacios siempre que ésta haya combinado respecto a la presentación en el proyecto curricular de centro. La organización del tiempo si la unidad trae consigo mismo un cambio significativo en el horario general del aula. Muy bien, aquí tengo un ejemplo de ello. Unidad didáctica, el cuerpo humano. En el aula se organizan dos espacios, entre paréntesis rincones, que permitirán únicamente el tiempo que dure la unidad didáctica, rincones de peluquería, rincones de disfraces. Segundo ejemplo sería el del tren, 2 días se dedicarían a viajar en tren, esto supone un cambio de horarios del aula que se deja reflejado en la unidad didáctica. Muy bien, esos serían los ejemplos. Ahora hablaremos del capítulo 8, desarrollo de la unidad, introducción. Bueno, aquí podría ser por semana, por rincones, por talleres, por capacidades. Aquí puse algunas capacidades, podemos ver. Actividades por semana. También desglosé algunas siglas, actividad individual, actividad en pequeños grupos, en gran grupo, la actividad de clasificar en 4 grandes bloques, lingüística, bueno, ahí vienen los bloques, ¿no? Y aquí viene otro ejemplo, como se darán cuenta, ahí lo voy a ir pasando, muy bien, ese sería otro ejemplo. Esta actividad está planteada por 3 semanas, muy bien. Actividades por rincones o zonas. Estos espacios del aula donde se realizan actividades de juego tradicionalmente se han denominado rincones, pudiéndose llamar también zonas, áreas, espacios, etc. Los rincones o espacios del aula invitaron a los niños y las niñas a jugar libremente, realizar actividades propuestas por el maestro. Aquí algunos rincones, unos ejemplos. El carnaval, rincón de disfraz, rincón de la casita, rincón de plástica y rincón de juegos. Aquí se desglosa lo que se viene haciendo en estos rincones. Muy bien. Actividades por talleres. Talleres posibles en el aula de educación infantil. Aquí puse algunos posibles talleres. En unidad didáctica se plantearán unos o varios talleres especificando contenidos, objetivos materiales, frases de realización y evaluación. Los aspectos anteriores pueden reflejarse en una ficha de este tipo. Muy bien. Aquí viene taller de objetivos, contenidos, materiales, evaluación, fases de la realización. Tiene de 1, 2, 3, 4 fases. Actividades motrices. La psicomotricidad, como el resto del proceso de aprendizaje, quiere una planificación previa establecido. Los objetivos, los contenidos, los materiales, las actividades, evaluación de la sesión y entre otras actividades extras, ¿no? Sería todo. En el capítulo 9 hablaremos acerca de la evaluación de la unidad. Bueno, en esta evaluación se evaluarán tanto nuestros alumnos como nosotros mismos como docentes. Muy bien. Evaluación de las capacidades de los alumnos y las alumnas. Se realiza al término de la unidad didáctica. Aquí puse un ejemplo de un cuadro de cómo podríamos evaluar a nuestros alumnos. Muy bien, voy a explicar cada punto. Unidades. En la parte de unidades aparecerá en este apartado el orden de presentación o el nombre de cada una de ellos o ellas, ¿no? Por ejemplo, unidad 1 o la casa. Objetivos. En el proceso de su elaboración sería conveniente que estuvieran precedidos por letras o números.
lo que facilitaría su posterior identificación en la evaluación. Escribiéndolo en color azul, por ejemplo, el número o letra de los objetivos seguidos y en rojo los no alcanzados. En la parte de contenidos se sigue el mismo procedimiento descrito en el apartado anterior. Yo creo que si vieron el ejemplo del apartado anterior, bueno, ¿cómo? Especificando si se necesitó ayuda o no a la hora de adquirir los conocimientos nuevos, qué tipo de apoyo, entre otros. Al reverso de la hoja también podríamos poner un apartado de observaciones generales que se hicieron durante esa evaluación. También se podría partir de las capacidades que se mencionan en el artículo 8 de la LOCSE. Para realizar esta evaluación sumativa, dichas capacidades son las siguientes: conocer su propio cuerpo y sus posibilidades de acción, relacionarse con los demás a través de las distintas formas de expresión y de comunicación, observar y explorar en su entorno natural y familiar, tanto social. Adquirir progresivamente una autonomía en sus actividades habituales. Muy bien, a continuación se plasma una posible tabla de evaluación teniendo en cuenta estas capacidades. Aquí está, muy bien, nombres, apellidos, siglos, y ahí va todo, ¿no? Evaluación de la práctica docente. Muy bien, esto ya sería evaluación de nosotros como docentes. En ella se evaluará la adecuación de los siguientes aspectos: objetivos y contenidos planteados, las actividades propuestas, la metodología, la organización, espacio-temporalidad, los materiales elegidos, la participación de los y las alumnas, los temas transversales de los padres de familia, entre otros. Muy bien, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias y espero que les sirva este video.